Como os explicaba en el vídeo anterior, que os dejo aquí arriba, Conflicto de Naciones es un juego de estrategia para navegador, en línea y multijugador que no requiere instalación al ser de navegador y que sí requiere de una conexión a internet. Te recomiendo que veas el vídeo anterior donde te explico lo que es Con, ya que es uno de los juegos de estrategia gratuito para navegador destacado por su jugabilidad. Su acceso es gratuito mediante una cuenta de correo y su nivel de complejidad no es excesivamente elevado teniendo en cuenta que es un juego de estrategia. Hoy en este vídeo vamos a ver más características sobre el juego para que tengas todos los datos que se me pueden ocurrir antes o durante el transcurso del juego. No voy a darte estrategias en este vídeo, pues ya estamos creando vídeos especialmente para ello y que puedes encontrar entrando en nuestra página principal del canal o en esta playlist que te dejo aquí arriba. En el vídeo anterior hablábamos sobre la finalidad del juego, su interfaz y objetivos del desarrollo, así como lo necesario para conseguir la victoria. Pero hay muchos más detalles que harán este juego muy atractivo para ti si eres amante de la estrategia militar. Te lo cuento. Una de las características que no contamos en el vídeo anterior sobre las unidades es la moral de tus unidades y ciudades. Este es un concepto que ya te sonará si eres asiduo de juegos de estrategia e incluso de rol. Un espíritu de nación saludable afecta tanto a la producción como a la movilización de tropas y reduce el riesgo de movimientos rebeldes en tus ciudades conquistadas. Cada ciudad tiene su indicador de moral. Si bien es un rasgo importante dentro de este tipo de juegos, quizás no sea en este caso en concreto un quebradero de cabeza espectacular. Te digo esto porque yo avanzo por las partidas sin fijarme demasiado en ello y simplemente dejando unidades en las nuevas ciudades, las conquistadas, para que sofoquen cualquier tipo de rebelión. Si eres un puntilloso de estos juegos, la moral de tu nación te dará para unos cuantos minutos al estudiar cómo tener contenta a la gente de tu nación. La diplomacia, por otro lado, es un factor importante en este juego. En muchas ocasiones es uno de los atajos fáciles para ganar tu primera partida. De ti dependerá escoger a los mejores compañeros de viaje que te den la opción de una victoria. Un detalle del juego importante es que el juego seguirá avanzando aunque te desconectes y te vayas a tus cosas. Desde que ingresas en una partida, el juego avanza ya estés o no estés conectado. De ti depende encontrar la fórmula de las veces que necesites conectarte para no abandonar tu expansión. Así con todo, ya te dije que no es demasiado exigente en tiempo, sobre todo en los escenarios de tiempo real. Diferente es el caso en los escenarios por 4. Durante el juego recibirás unos rangos como jugador que representarán tu experiencia en el juego. Como ves en esta imagen, el rango es amplio y será algo en lo que se fijen mucho tus rivales de más experiencia a la hora de aliarse o no contigo. Solamente la suma de partidas irá mejorando tu rango. En este juego, como en muchos otros de estrategia, tienes una opción de pago llamada el Consejo de Seguridad. Es una manera de premium que te proporcionará ventajas especiales sobre tus rivales. Ser miembro del Consejo de Seguridad te da los siguientes beneficios. Obtienes acceso a configuraciones especiales de control de fuego, mantener y devolver el fuego agresivo, todo esto incluso cuando estás desconectado. Obtener acceso permanente a escuadrones de temporada, una opción muy importante para ir haciéndote con las nuevas unidades que sacan en el juego y que una vez las hayas utilizado por acceder al Consejo de Seguridad, luego ya serán tuyas para siempre. También tienes la capacidad de crear tu propia alianza. Tienes la posibilidad de configurar el punto de recogida en el mapa, o sea, donde irán a parar las unidades que se creen independientemente, vuelvo a repetir, si estás o no conectado. Tienes acceso a un chat premium de miembros del Consejo de Seguridad y tienes la posibilidad de crear una cola de construcción, además de una posibilidad de agregar imágenes a artículos publicados en el periódico, en la zona de periódico, la capacidad de crear una lista blanca para jugar con amigos y familiares,
etcétera, etcétera. En Conflicto de Naciones tienes distintos tipos de unidades divididos en los siguientes: infantería, vehículos blindados, escuadrones de apoyo, helicópteros, luchadores, aviación pesada, armada, submarinos y oficiales. Al hacer clic en el botón de detalles en la tarjeta de cualquier unidad o mejora, puedes obtener información sobre el costo de la investigación, el mantenimiento diario, el comportamiento en un área determinada. Las principales propiedades del combate de la unidad también están disponibles para su estudio. Algunas de ellas son el daño contra objetivos ligeros, el daño contra objetivos protegidos, daño contra aeronaves, daño contra objetivos de helicópteros, daño contra misiles, daño contra barcos, daño contra submarinos, daño contra edificios y daño a la población. En varios vídeos cortos en este canal estamos hablando sobre cada una de las unidades junto con sus estrategias de empleo. Puedes verlos, como te dije, en nuestro canal en la lista de vídeos. Todas las tropas disponibles para el movimiento y el ataque se mostrarán en el mapa. Al hacer clic en un batallón o división puedes obtener información básica sobre todas las tropas que lo conforman. Además podrás ver la salud. La escala muestra la necesidad de restaurar la salud de las tropas. Para hacer esto debes colocar un ejército en una provincia con actualizaciones militares o de campo. También verás la eficiencia, que es la efectividad del combate, que limita el poder de combate según el tamaño del ejército. Por desbordamiento recibe una penalización a la velocidad y el poder general del ejército. La velocidad también puedes verla, muestra la velocidad de movimiento del ejército en un paisaje específico, su fuerza, el índice de daño actual del ejército cuando ataca o defiende contra cierto tipo de unidades de combate. La fuerza general de un ejército depende de la salud y el terreno y la eficiencia. En nuestros escenarios también tendremos que lidiar con distintos tipos de terreno, como en la vida real, que actuarán de manera importante sobre los desplazamientos y las funcionalidades de nuestras unidades. Como terrenos podemos ver campo abierto, las montañas, los bosques, ciudades, selvas, tundras, desiertos, mar abierto y aguas costeras. ¿Para qué sirve la investigación en Conflicto de Naciones? Pues realizar investigaciones te permite movilizar nuevas unidades y mejorar las que ya tienes investigadas. El panel de investigación se abre haciendo clic en el botón de investigar en el panel de control principal. La investigación que esté disponible al comienzo de la campaña está influenciada por la doctrina militar elegida. En esta imagen puedes ver la lista de unidades que estarán disponibles para ti al comienzo del juego según la doctrina. La investigación se abre todos los días en un orden jerárquico y en consecuencia no puedes investigar una unidad de nivel superior hasta que se haya abierto todas las posibilidades anteriores. La investigación requiere mucho tiempo y recursos. En este caso, la investigación actual se puede cancelar en cualquier momento y se te devolverá parte de los recursos gastados dependiendo del tiempo restante para la investigación. Y hasta aquí, no quiero prolongar más el vídeo. Tendremos una tercera parte en la que ya acabaremos de ver la guía completa y definitiva sobre Conflict of Nations, Tercera Guerra Mundial, con la cual ya te dejaré listo para que te inicies tú solo o me busques por allí por los escenarios del juego para jugar juntos y que disfrutes de un montón de horas de diversión como las he disfrutado yo. Recuerda que si te resulta interesante este vídeo le puedes dar a un like, puedes comentar si necesitas conocer alguna duda más concreta sobre el funcionamiento del juego, dale a suscribirte para que se te avise cuando ponga el siguiente vídeo y pásalo muy bien con este Conflict of Nations. Hasta la próxima.